presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros conectado ya Hernán Leyton. Marcela Jiménez se conecta en un ratito más. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Bien, me gustaría ver cómo están siguiéndose de bien cerca los sucesos que han ocurrido en las últimas horas en La Moneda y particularmente, la victoria que tuvo desde su punto de vista, por cierto, el exministro Pérez, donde falló la acusación constitucional ayer en su contra. Bueno, sí, finalmente con el descuelgue, si así se le puede denominar, de al menos entre 4 y 5 miembros de la oposición, finalmente sabemos que Víctor Pérez logra zafar de esta acusación constitucional que políticamente, digamos, todos asumían que ya había pagado un costo, unos lo valorarán y lo ponderarán más o menos, que tiene que ver con la renuncia que tuvo a su cargo, y ahora esto implicaba el castigo que implica ser acusado constitucionalmente en nuestro país, que lleva que trae consigo la inhabilitación por ejercer funciones públicas durante 5 años. Finalmente se dio que no prospera, y es más, en los 3 capítulos que en la Cámara de Diputados se aprobaron con tanta vehemencia, por decirlo de alguna manera, de parte de la oposición, en esta pasada en la Cámara Alta fallaron en los 3. No se aprueba ninguno de los niveles por los cuales fue acusado Víctor Pérez, e incluso propios parlamentarios de la Democracia Cristiana, que recordemos fue el partido que impulsó esta acusación en manos de Gabriel Ascencio de la Cámara de Diputados, también retrocedieron en este aspecto. Estamos hablando de Carolina Goich y Francisco Buenchumilla. Finalmente, entonces, queda liberado Víctor Pérez de esta acusación. El exministro que iba a caer, iba a ser el segundo exministro, también UDI, en ser acusado constitucionalmente, y obviamente la reacción fue de satisfacción en el gobierno, que tuvo también desplegado a sus ministros, porque no solo se evita escribir una página negra más, este gobierno, que hubiese sido el capítulo de otro exministro del Interior acusado constitucionalmente, en este caso por no aplicar la ley equitativamente, por no aplicar la ley como la mayoría coincidía, había que hacerlo en ciertas situaciones en específico, y de pasada también se evita la profundización de un conflicto que tiene con su sector, con Chile Vamos, y que tiene el gobierno con los pelos de punta, casi imposibilitado de poder avanzar como quisieran, con los tiempos que quisieran y en la dirección que quisieran. Todo esto luego de no solo el paso de la acusación en la Cámara de Diputados, sino que después también entremezclado con la aprobación del 10%, una serie de episodios que tienen al gobierno bastante complicado en el trabajo junto a su conglomerado, y que acá se logra por lo menos un margen, un espacio de oxígeno para poder entrar a otro tipo de conversaciones y evitar profundizar este tipo de conflictos. Sí. Esto, a propósito, ¿en qué estatus deja al exministro Pérez? Él vuelve a sus cosas habituales, no va a ser repuesto en un cargo de gobierno, digamos. No, o sea, por lo menos no se ha escuchado nada de eso al respecto. Sí empieza a correr la bolita esta tesis de que podría ser la carta de un sector de la directiva de la UDI para poder mejorar el ambiente interno y lograr una lista de consenso, aunque eso se ve demasiado complicado. Hay que recordar que Víctor Pérez de alguna forma venía de salida del Senado y era la carta que tenía la directiva de la UDI para encabezar entonces la lista de continuidad de Jacqueline Van Rysselberghe, pero que finalmente se ve frustrada, si así se le puede llamar, con el llamado del gobierno para encabezar el Ministerio del Interior. Bueno, ya está conectada con nosotros Marcela Jiménez. Feliz cumpleaños, Marce. Ay, gracias, Fernando. Muy Yo amable. también a lo Evaristo Espina le mando saludos a Marcela Jiménez de cumpleaños. A lo de Evaristo Espina. Sí, por la jefecita. Muy bien, hermano, así me gusta. Ayer Muchas fue, gracias ayer a fue, nosotros.
Sí, ayer fue un día un poco más dulce para el gobierno después de una serie de momentos muy jodidos, porque yo creo que era bien importante para el gobierno del presidente Piñera que no prosperara la acusación constitucional. Se dio por estas cosas que han pasado ya varias veces, que son llamémoslo así, fuga de votos de la oposición, y que eventualmente terminan con una frustración, llamémoslo así, en lo que fue el intento original por parte de quienes querían pasar al exministro Pérez por esta acusación constitucional. Eso ya pasó. Los ánimos, por cierto, hoy día siguen caldeados en la oposición. Cada vez que esto ha pasado, las cosas se agitan mucho, Marcela, y yo imagino que desde el punto de vista del gobierno es un alivio, porque una situación como una nueva acusación constitucional contra un exministro, en este caso, ponía las cosas bien complejas. En realidad es un respiro, es como cuando dejan de patear a alguien en el suelo, porque eso habría sido la acusación constitucional de aprobarse en el Senado, habría sido seguir pateando al gobierno en el suelo, básicamente. Entonces, claramente, eso les da un respiro, y como dices tú, esto genera nuevos roces y conflictos en la oposición, que ya estamos acostumbrados. Nosotros por algo titulamos así ayer cuando fue la votación, historia conocida y repetida. O sea, no es la primera vez que la oposición parte una iniciativa, una acusación o algún tipo de emprendimiento político, por decirlo de alguna forma, y termina eso naufragando y fracasando por la misma división de votos al interior de la propia oposición. Y eso ha sido la tónica, esa división ha sido el gran karma y el gran problema que ha tenido la oposición desde el día 1 que se convirtió en oposición, desde que Sebastián Piñera volvió a la moneda. Entonces, en ese sentido, para la moneda es un doble alivio, porque por hoy día, por lo menos, el foco no va a estar puesto ni en los problemas del gobierno, ni en los problemas de los ministros, ni en las peleas al interior de la derecha, ni cómo algunos partidos de derecha quieren y tienen en la mira a sus ministros, sino que en las rencillas y en las pasadas facturas de la oposición, porque ahí jugaron otros elementos también. O sea, lo más insólito de la votación de ayer es que fue, por ejemplo, 2 senadores de la Democracia Cristiana los que rechazaron la acusación, siendo que la acusación en la Cámara estaba impulsada por la propia Democracia Cristiana. Entonces, eso genera no solo complicaciones dentro de la oposición, sino del propio partido. Así que nada, por lo menos hoy día, que insisto, es un respiro muy breve, porque hoy día en el Senado parte la discusión de lleno del segundo retiro de las de fondos de la AFP. Entonces, sí, tampoco es que vaya a entrar en un veranito de San Juan la moneda tampoco. No, claro, porque incluso entiendo que por lo menos 4 senadores de Chile Vamos ya han confirmado su apoyo a esta medida, ¿no? Sí, son 4 los que han confirmado públicamente su apoyo, y no solo han confirmado su apoyo, sino que ayer varios de ellos dijeron que no solo iban a apoyar, sino que además emplazaron a su propio gobierno a que no vaya al Tribunal Constitucional, y que si no quiere que este proyecto termine en el Tribunal Constitucional como ha amenazado la moneda, que presente un proyecto al respecto, incluso. O sea, en ese sentido es bien complicado para la propia moneda este tema, porque los enfrenta con sus propios parlamentarios. Quiero corregir algo, no son 4, son 5 parlamentarios oficialistas, 5 senadores, porque hay que sumar a esa lista a Iván Moreira, de la UDI, que él desde el minuto 1, desde que se aprobó en la Cámara el proyecto, dijo al tiro que iba a aprobarlo. Es Moreira, Osandón, Castro y Sandoval, si no me equivoco. Sandoval y Durana. Son esos 5 los que dan los votos.
Entonces no es menor para el gobierno. Hay que ver si son solo esos 5 o en estos días de debate en el Senado aumenta esa cantidad. Sí, no han habido en todo caso muestras como hubo en el primer retiro de castigo, digamos, por si acaso esto se produjese. En el primer retiro, acuérdense que en el caso de la UDI se pasó al Tribunal Supremo a los parlamentarios de diputados que votaron a favor. Difícil. Trataron de populistas. Claro. No, entonces hoy día son palabras, pero no hay acciones, digamos. Es que difícilmente, pues, Fernando, porque la vez anterior, primero que nada, fue echarle benzina al fuego esa decisión de la UDI. O sea, no solo no cumplió el objetivo de amedrentar a los parlamentarios, sino que hizo que más parlamentarios de la UDI apoyaran el retiro de fondos, como un acto de rebeldía y de soberbia a la decisión de la mesa. Segundo, la senadora Van Rysselberghe fue ultra criticada internamente por esa decisión. Y tercero, fue una decisión totalmente inconducente, porque no pasó nada con ese paso al Tribunal Supremo del partido de los parlamentarios, porque además varios renunciaron. No hubo ningún efecto. Entonces fue una de las acciones más inconducentes en ese proceso el anuncio de castigo disciplinario, de medidas disciplinarias internas en el partido. Entonces, claro, ahora los acusan de populistas, pero la verdad no creo que les haga ni una raya en el agua para los parlamentarios eso en este tema. Sí. Y mientras tanto, ha vuelto a resurgir la idea de discutir el tema de fondo, digamos, en el caso particular que es el tema de la reforma de pensiones. ¿Tú has visto, Marcela, que haya algún tipo de agitación en términos del proyecto que el presidente Piñera mencionó? Le voy a hacer el paso, Hernán, pero yo lo único que voy a decir al respecto es que recordemos que la semana pasada la diputada Hoffman, en medio de todos los conflictos que hubo, señaló que en el tema de pensiones ella estaba dispuesta a dar hasta que doliera. ¿Qué significaba eso? Y eso iba en señal a lo que es el 6% de cotización adicional, que es ahí donde está la madre del cordero de parte del conflicto y lo que ha entrampado la reforma, y que tiene que ver con que la oposición pide que el 6% completo de esa cotización adicional vaya a un fondo solidario, y la derecha y el gobierno dicen que no y que son la mitad. Entonces, ahí podría estar destrabándose algo, a lo mejor, de que permita que la reforma avance. Pero, en concreto, el gobierno siempre ha querido enlazar y poner por encima del segundo retiro el tema de la reforma de pensiones, pero sin cosas concretas sobre la mesa, o sea, solamente declaraciones y estrategia comunicacional. ¿Hernán? Sí, lo que se está conversando y que puede ser la llave para por lo menos entrar a discutir el fondo, si recordemos que ese es uno de los principales problemas. Las posiciones son tan divergentes, tan extremas unas de otras, que ha sido imposible discutir el fondo. Recordemos que en un principio, como señalaba Marcela, desde la oposición la postura era el 6% extra a un colectivo, desde el oficialismo era el 6% extra a una cotización individual, y el gobierno en algún momento se había abierto una fórmula de 3 y 3, que es lo que en un momento salió en la Cámara de Diputados, pero que finalmente, recordemos, en un momento en la mitad de la discusión, la Comisión Política de la UDI dijo que no se movía del 6% a la cotización individual. Hoy día se habla, y voy a citar lo que sale en el Mercurio, porque no es tan fácil de explicar, se habla de un híbrido que destinaría la cotización del 6%, el nuevo 6%, a un fondo colectivo, pero que guarda en ese fondo un 2% de cuenta individual. De esta manera se mantendría una cierta propiedad del 2% que no lo administrarían las AFP, sino el ente de ahorro colectivo. No es fácil de entender, tiene bastantes tecnicismos de fondo, pero es una llave para poder por lo menos destrabar las posturas tan extremas de un sector y otro, y donde el gobierno no ha hecho un pronunciamiento de fondo, principalmente porque no ha logrado abrir la primera puerta, que es
poder tener algún mínimo tipo de consenso con su propio conglomerado, no solo con la oposición. Entonces ahí es donde el gobierno se va a empezar a jugar las cartas. Ahora, si esto va a influir o no en el retiro del 10%, lo veo bien difícil, porque se llegó, como señalan los propios oficialistas, muy tarde a esta discusión. Lo que se está pidiendo desde el sector oficialista es que el gobierno encauce un poco la salida de dinero que tenga que ver con tributar desde un mínimo hacia arriba. Tiene que ver con que se pueda quizás focalizar la salida con quienes sí han visto mermados sus ingresos durante el estallido y la pandemia, pero son condiciones que todavía están al aire, pero de todas formas este proyecto es muy difícil que no salga. El tema es cómo el gobierno logra alguna ganancia, amarrar la discusión del tema previsional para que no exista la tercera salida del 10%. Un poco por ahí va la discusión. Sí. Ahora se va a sumar otro tema que fue puesto por la diputada comunista Camila Vallejo, que fue el tema de modificar los 2/3 del plebiscito de salida, digamos. Pero no ha encontrado agua en la piscina, ni tampoco en la oposición. Es bien difícil, más es un punto político que una medida real. Por lo menos si hubiera trabajado de otra manera y hubiese encontrado quizás voces del sector más moderados, si se puede decir, abiertas a discutirlo, era quizás una oportunidad real de discusión, pero finalmente la reacción primera de la centroizquierda ha sido rechazar esta indicación. Sí, también fue exactamente igual cuando se empezó a hablar del primer retiro del 10% de las AFP. Sí, pero no, porque ahí entraron por la democracia cristiana. Sí, pero es diferente. Aquí hay una cosa que es distinta, porque los que rechazan tienen un punto que es real, y es que lo que está planteando Camila Vallejo cambia el acuerdo del 15 de noviembre. Y el acuerdo del 15 de noviembre, ya el plebiscito ya fue. O sea, ya se aprobaron ciertas condiciones del proceso. Sí, entonces, sí. Ahí hay una variante que no es menor, porque hay una elección de por medio. Entonces, si este proyecto a lo mejor se hubiera presentado antes del plebiscito, podría haber tenido quizás más espacio real para avanzar. Pero post plebiscito es más complicado. Ahora, hay un punto ahí. Hay un punto ahí, porque la discusión está instalado esto de modificar o no el acuerdo, que es como el oficialismo acusa a la oposición por querer agregar escaños reservados por fuera de los 155. El oficialismo dicen que tienen que estar dentro de los 155, si no es cambiar las reglas del juego. Y a esta dinámica de meterse por un lado, por otro costado, buscando el ángulo, también aparece la presidenta de la UDI marcando un hito político, más que real, donde apuesta a que también los evangélicos tengan sus escaños reservados, y desde la oposición acusan que eso sí también sería modificar las reglas que se firmaron el 15 de noviembre. Es bastante enredado esto de modificar o no, también según la conveniencia. Pero ojo que lo de Van Rieselberghe sobre el mundo evangélico fue más una ironía que una propuesta concreta. O sea, hoy día tiene una actividad pública con gente representante del mundo evangélico. Ella trató de tirar una suerte de chiste diciendo una que ironía, ella, en el fondo. Claro, pero básicamente lo que trató de decir es que de degradar la condición de los pueblos originarios como sujeto merecedor de un trato particular, digamos. Y lo hizo de una manera, claro, que fue bien ofensiva, porque por lo menos exacto. Básicamente era compararlo con... Más aún, ella habló de grupo de interés, y eso es bien interesante, porque los grupos de interés no son los pueblos originarios. Pueden ser un grupo de interés en el sentido de que se junten para obtener un resultado en un momento dado, pero los grupos de interés, por definición, son básicamente grupos que forman parte de la institucionalidad social, de la sociedad civil, muchas veces gremios empresariales, sindicatos, gremios que tienen que ver con cosas específicas y que pujan porque sus intereses sean colocados en tabla legal y que puedan generar
beneficios para ellos mismos. Ese es un grupo de interés. Un pueblo originario es una condición, es una situación que uno no puede negarla, digamos, si tú quieres. Es que ese es el punto. Por eso yo decía el hincapié en que no solo es una ironía, sino que no reconocer el fondo del debate con la importancia de los escaños reservados para pueblos originarios. Es no entender la esencia de la discusión y de por qué los pueblos originarios tienen que tener escaños reservados en este proceso constituyente. Sí. Tiene que ver con el reconocimiento de estos pueblos dentro de la sociedad, no como un grupo de interés, sino que con esta mirada de un Estado plurinacional. Entonces, pasa por ahí también el tema. En todo caso, yo quiero hacer una cápita con los escaños reservados. En una entrevista que le hice el sábado al senador Francisco Buenchumilla sobre el tema de los escaños reservados, dijo dos cosas que eran bien interesantes. Primero, que vaticinó ya que esto va a fracasar en la sala y que se va a ir a la comisión mixta y que es ahí donde se va a dar la gran pelea. Pero también dijo algo que me pareció interesante y que tenía que ver con que dentro o fuera de las 155 escaños, o sea, cupos extra o no, ese era un debate que a los pueblos originarios en general no les interesaba. Eso es una pelea de los partidos. ¿Por qué? Porque si van los escaños reservados dentro de los 155, son menos cupos para los partidos. Y es ahí donde tienen que ceder los partidos y mostrar, comillas, generosidad en ese tema. Entonces, esa parte es parte de la discusión, porque es ahí donde chocan además las propuestas, es uno de los puntos en que chocan las propuestas de la oposición y del oficialismo en el tema. Sí, y bueno, ahí esa discusión ya está con cuenta regresiva y con tiempo, porque no puede seguir eternamente. En algún momento dado se tiene que tomar la decisión sobre si es que hay escaños reservados para pueblos originarios y si es que van a estar dentro o fuera de los 155 que generó el proyecto, el acuerdo de nueva constitución. Entonces, primera semana de diciembre. La primera semana de diciembre, ¿ese es el final? Sí, yo le pregunté a Buenchumilla en esta entrevista y él me dijo dos cosas. Una, que el CERVEL ha acompañado toda la discusión en el Congreso y que el CERVEL les ha repetido que hasta la primera semana de diciembre ellos están en condiciones de que se puedan incorporar estos escaños reservados en el proceso, porque no hay que olvidar que el 11 de enero vence el plazo para que se inscriban las candidaturas ante el CERVEL para postular a la Convención Constitucional. Entonces, están con los plazos muy acotados, y no era así. Lo que pasa es que en el Congreso se ha dilatado en exceso este tema y se ha postergado. Entonces, las últimas 2 semanas hace 2 semanas que ya se debió haber discutido este tema en la sala del Senado y se ha postergado por distintas razones. Entonces, la última vez que se postergó fue por el presupuesto, para darle dedicación exclusiva al debate de la comisión mixta. Entonces, esta semana debería no haber nuevas postergaciones porque los plazos están muy encima. Si se rechaza efectivamente en la sala, como debería suceder, porque los escaños reservados necesitan un quórum de 2/3, que la oposición no tiene por sí sola, se va a ir a comisión mixta. Entonces tendrían solo la otra semana y la primera semana de diciembre a más tardar para poder despachar el proyecto, porque si no, se corre el riesgo de que no haya escaños reservados. Y es ahí donde Buenchumilla dice y hace una advertencia, dice que no solo sería un error histórico garrafal del mundo político, sino que la señal a los pueblos originarios sería de la mayor gravedad. Sería una señal de que los estás echando y expulsando de la institucionalidad, con consecuencias que no sabemos qué podría tener, además. Sí. Yo tengo la impresión que, como lo he dicho antes, básicamente al final la discusión va a centrarse en si los escaños reservados están dentro o están fuera de los 155. Y esa va a ser la pelea final. Yo tengo la impresión de que va a llegarse a un acuerdo respecto a escaños reservados y la duda es
si es que se consigue que sean además de los 155 o si son parte de los 155. Y ahí vamos a ver cómo se cede o cómo se acuerda eso. O sea, son 3 puntos los clave. Uno es lo que tú dices, Fernando, dentro o fuera de los 155. El segundo es la cantidad de escaños. La propuesta del gobierno y del oficialismo es de 15. La que ganó en la Comisión de Constitución y que fue aprobada por la Comisión y que va a la sala es de 24. Eso no es baladí, no es porque se les ocurra un número. El número del oficialismo y del gobierno está en base al censo, a la cantidad de población indígena, al censo del 2012. Y el de la oposición está en base al censo del 2017. Es ahí la diferencia, donde aumenta la población indígena de 9 a 12%. Porque les recuerdo que en el último censo se preguntaba efectivamente si uno se autodefinía, si tú te reconocías o no de un miembro de un pueblo originario. Entonces aumentó el porcentaje de población perteneciente a pueblos originarios en el último censo. Por eso, y esa proporción da los 24. Entonces, todo apunta que en ese punto deberían ceder a un punto intermedio de unos 20 aproximadamente. Y el tercer punto tiene que ver si es que son con un padrón especial o con el mismo padrón que todos los chilenos. Y la oposición plantea que sea con el padrón normal, igual que todos los chilenos, y que no sea con un padrón especial, porque la propuesta de la derecha está en base al padrón especial para la elección de miembros de la CONADI, y que son elecciones que tienen un sentido totalmente diferente. Sí. Oye, hay otro tema que hoy día lo trae el Mercurio y que creo que va a ser un temón en materia de discusión, digamos. Esto de que Renovación Nacional, el titular es así: Renovación Nacional y la Democracia Cristiana promueven el voto secreto para miembros del eventual órgano constituyente. El que las sesiones, lo que se discuta sea secreto y que se libere, porque dicen esto se libera luego de 6 meses de emitirse. Que la propuesta considera que la votación de asambleístas se conozca luego de 6 meses de emitirse. Porque hasta ahora, básicamente, entre las cosas que estaba diciéndose respecto del proceso constituyente, que no solamente era inédito, sino que además iba a generar unas condiciones de transparencia tremendamente inusuales también. El argumento que ellos usan es básicamente que no quieren que haya presiones o haya funas que empiecen a presionar a los constituyentes. Pero no cabe la menor duda de que cada vez que se habla de poner secreto a una discusión que ha sido impulsada, en este caso, directamente por la ciudadanía, con un abrumador 80-20, digamos, o casi 80, casi 20, esto va a de alguna manera causar una discusión bastante intensa. Le paso la pelota a Hernán, yo he hablado mucho. No es tanto lo que se puede aportar, más allá de que han habido entrevistas, diferentes especialistas, y existen las dos posturas. Una que los que hablan de que esto sea a puertas cerradas, de alguna manera, tiene que ver con evitar las presiones externas, que ha sido un tema de debate muy fuerte durante estos últimos años legislativos, donde se acusa en cada discusión, en cada votación de carácter nacional, una presión de parte de las redes sociales, a través de las funas, a través de diferentes estrategias políticas, el casi, y pongo entre comillas obviamente, coaccionar el voto de algunos parlamentarios por miedo a las reprimendas que puedan tener. Entonces ahí se basa esta argumentación que se ha aplicado en otras discusiones, en otros momentos donde se han escrito nuevas constituciones en otros países. Y por el contrario están quienes creen que esto va totalmente en contrasentido de hacia dónde apunta la ciudadanía y las expectativas que se tienen de cómo se va a escribir esta nueva constitución, que tendría que dejar de lado lo que algunos denominan a puertas cerradas, la cocina, bajo el mantel y todos los objetivos que existen, que creen que todo esto tiene que ser de cara a la ciudadanía, con obviamente todas las presiones que esto conlleva y que son naturales de la discusión política. Al final el debate está centrado ahí, en donde
en dónde se puede o no mover la aguja según las presiones que se puedan tener o no. No va mucho más allá que eso. Sí. Es que es cierto lo que dice Hernán. O sea, esa es una propuesta sumamente impopular porque va en contra de todo lo que ha sido el espíritu del proceso constituyente. Quiero recordar algo que lo hablábamos antes del plebiscito y después del plebiscito. Una de las cosas más importantes del plebiscito y de este proceso constituyente es que es algo que no nació de los partidos políticos. Porque si hubiera sido por los partidos políticos, no tendríamos este proceso constituyente. Esto nació de la calle y de la gente. Por eso que la ciudadanía tiene esta sensación de apropiación del proceso, de que les pertenece, que no le pertenece a los partidos, sino que les pertenece a ellos. Que los partidos hayan encauzado lo que estaba pasando en la calle a través del acuerdo político el 15 de noviembre, eso es otra cosa. Eso fue una válvula que permitió bajar la presión de lo que estaba sucediendo en Chile hace un año atrás. Pero el proceso en sí, como la sensación ambiente, no les pertenece. Entonces, dentro de todo este proceso, una de las cosas importantes ha sido precisamente la señal de que la gente no quiere a los mismos de siempre y no los quiere con las mismas maniobras de siempre. De hecho, antes de esta propuesta se estaba discutiendo y se ha planteado hace muchos meses se ha planteado la idea de que las sesiones de la Convención Constitucional sean transmitidas. Sí. De que sean abiertas, de que la gente pueda ir, meterse y ver. Así se había dicho por lo menos en un momento. Exacto, y esa es una idea que sí tiene bastante apoyo, porque lo que sí quedó demostrado en este año es que a la gente sí le importa lo que se discute, qué constitución tienes, qué sistema político tienes, qué pasa con el Congreso, qué pasa con los elementos de la Constitución. A la gente sí le importa. Entonces, es un proyecto que básicamente busca proteger a los mismos partidos políticos, y yo creo que no va a tener, así como el que quiere modificar el quórum que la convención va a aprobar, que necesita es una reforma constitucional, necesita 2/3 de los votos en el Congreso, y que difícilmente los va a tener, porque para 2/3 necesitas los votos de la derecha para poder aprobar ese proyecto, y no lo va a tener. Esto otro difícilmente vas a poder hacerlo, porque tienes que modificarla. ¿Cómo haces una elección y no entregas el resultado de quiénes son los ganadores? ¿Cómo la gente va a estar 6 meses? Imagínate en estos tiempos, donde con la tecnología, con las redes sociales, nada es secreto, es parte de lo que ha cambiado la política. Hay una reunión y la reunión ni siquiera termina en La Moneda con 4 personas y ya se sabe lo que se habló en esa reunión. Entonces, la transparencia del proceso es clave para la legitimidad del proceso también. Sí, yo tengo la impresión de que eso va a ser un temón, porque si es que hay algo que la ciudadanía por lo menos considera que es una creación propia, independientemente que se haya llegado a un acuerdo en la Cámara de Diputados o en el Parlamento ese 15 de noviembre, que acordémonos, venía precedido aquello por, entre comillas, la amenaza de un plebiscito comunal en todo el país, que lo iban a hacer los alcaldes, y los alcaldes fueron mucho más, yo te diría, en un momento dado, más insistentes en que tenía que darse una situación como la que se está dando, que los propios parlamentarios. Los parlamentarios después agarran esta situación, la transforman en el proyecto constituyente, lo votan y yo creo que ninguno dudó que si es que no hubiese habido esas marchas gigantescas y además toda la situación que había, probablemente esto no hubiese resultado. Entonces, que ahora se discuta el secreto en las sesiones puede ser un tema bastante peleagudo, te voy a decir. Más que peleagudo, errático, Fernando. Yo creo que es un error y una señal
bastante equívoca, insisto, de lo que se quiere hacer con este proceso. Yo no soy experta constitucionalista, yo no sé si es que efectivamente a lo mejor todas las sesiones, no lo sé, pero sí sé que así como era clave que en el plebiscito votara harta gente, que la brecha por la que ganara el apruebo y el mecanismo fuera muy amplia para darle legitimidad al proceso, es así de relevante la transparencia que tenga este proceso. Porque si la gente no siente que este proceso, sigue sintiendo que les pertenece, que le dé legitimidad al proceso que se va a vivir, lo que se acuerde, no hay que olvidar de que todo esto va a terminar con un plebiscito de salida. Todo lo que se discuta y lo que se apruebe en la convención necesita un plebiscito de salida, si no, no hay nueva constitución. Entonces, es ahí donde está la clave también de todo esto, y que la gente vaya entendiendo. Aquí no es que va a ser solamente una sesión, 2 sesiones, como un día de acusación constitucional que uno está viendo todo el día la transmisión y se acabó. Aquí es un año, es hasta un año que va a sesionar la convención. Entonces, y los temas constitucionales no son fáciles por sí. Entonces, es bueno que la gente vaya viendo y vaya entendiendo y vaya sabiendo qué es lo que se está discutiendo. Allá, que si la gente que hace constitución que quiere ir a la convención no aguante la prisión, ese es otro tema. Es mejor que no se postulen, entonces, si no son capaces de aguantar la prisión. Vamos a una pausa y volvemos. Si el